¿Para qué ir a misa los domingos si Dios está en todas partes? ¿Qué importancia tiene ir a una iglesia, a un templo? Hoy la palabra de Dios nos da la respuesta, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. El contexto de la lectura de hoy en la Santa Misa es el siguiente. El pueblo de Israel, una vez que regresa del exilio en Babilonia, se encuentra con una terrible desgracia. La ciudad de Jerusalén con el templo habían sido destruidos, devastados. Había muerte, soledad, tristeza. Y entonces el pueblo se reúne en torno al sacerdote Esdras y le pide que los instruya, que lea la palabra de Dios. Y entonces él los instruye con la palabra de Dios, los ilumina, celebran juntos la reunión, la asamblea, y Dios les hace ver esto: celebrar al Señor unidos en oración bajo el liderazgo de su sacerdote es lo que le da fuerza al pueblo de Dios para salir adelante en medio de la desgracia, de la adversidad. Y esto, hermanos, es muy importante tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque a veces como católicos, como cristianos, menospreciamos la importancia de la asamblea, de congregarnos, de unirnos en la oración, y pensamos que basta con nuestra oración individual para estar bien con Dios. Y sin lugar a dudas, el que hagamos oración individual, en familia, en casa, es muy importante, hermanos, pero no podemos perder la dimensión social, la dimensión comunitaria de nuestra fe. Fuimos creados por Dios para vivir en sociedad. Jesús instituye una iglesia, es decir, una congregación, una asamblea de fieles. ¿Para qué? Para que ellos se congreguen y juntos vivan la enseñanza de Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Vamos a tomar de la primera lectura del libro del profeta Nehemías. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que enseña hoy la palabra de Dios? Les pido que me acompañen. Del libro del profeta Nehemías. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que estaba ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley, que el Señor había escrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de todos los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, puesto que estaba en un sitio más alto que todo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo: Este es el día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es el día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: No lloren, porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que se les habían enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, la lectura de hoy es bellísima. Imagínense el contexto del texto. Repito, este texto se refiere al momento en que, al regresar del exilio de Babilonia, llegan los cautivos, los esclavos que son liberados y se encuentran con una terrible escena: el templo, la ciudad destruida, devastada. Muerte, destrucción. De verdad, el ambiente era triste. Obviamente ellos se llenan de tristeza, de temor. ¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado con nuestro Dios? ¿Nos ha abandonado? Y en medio de esa tragedia, fíjense cómo el pueblo de Dios encuentra nuevamente su sentido volviendo a Dios. Se congrega en la plaza, dice aquí un término muy especial, como si fuera un solo hombre, y le piden a Esdras, el sacerdote, que les explique las escrituras, el libro de la ley de Moisés. Y se reúnen ahí todos, hombres, mujeres y aquellos que tenían uso de razón. Esdras, el sacerdote, les lee desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza. Y ellos, dice, escuchaban con mucha atención la lectura del libro de la ley. En primer lugar, hermanos, aquí tenemos que poner un punto. Tenemos que buscar a Dios siempre, pero especialmente en los momentos de desgracia es cuando Dios le da sentido a lo que estamos pasando. Miren, el hombre es el único ser capaz de sufrir, pero al mismo tiempo de darle sentido al sufrimiento. Esto es bien importante, hermanos. El dolor, el sufrimiento, cuando es aceptado, ofrecido, tiene un sentido en la vida del hombre. Sufrir por sufrir mata. Sufrir aceptando y ofreciendo da una dimensión salvífica, fecunda a nuestro dolor. Y el primer ejemplo lo tenemos en Jesucristo, hermanos. Jesucristo mismo en la cruz muere, sufre, padece, pero es un sufrimiento que es aceptado, querido no por ser malo, no por ser dolor en sí mismo, sino querido porque es la voluntad de Dios para la salvación de la humanidad. Y fíjense bien, ¿cuál es el fruto de ese dolor? La salvación. El dolor aceptado otra vez con fe, produce frutos buenos. Y es lo que pasa con el pueblo de Israel. Se congregan, aceptan, pero piden y buscan en la palabra de Dios una luz que ilumine ese momento triste que están viviendo. Pienso, por ejemplo, las desgracias que acaba de pasar aquí en Ciudad Madero, en Tamaulipas, México. Un pueblo reunido porque está celebrando un sacramento. Se desploma el techo, aplasta gente, hay muertos, hay heridos. Es algo muy triste. Sin embargo, fíjense cómo la fe nos ayuda a darle un sentido sobrenatural a aquella catástrofe. ¿Qué nos dice la fe? Bueno, no es que Dios quiere el mal, para nada. Dios no quiere la muerte de sus hijos. Sin embargo, reconocemos que hay situaciones que humanamente sobrepasan nuestras capacidades. Y sin embargo, a pesar de la tragedia, Dios se manifiesta. ¿En qué sentido? A través de la resurrección de Cristo se nos recuerda que nuestra muerte no es eterna, que la muerte es pasajera, que la muerte, la victoria de la muerte es temporal, porque Cristo ha vencido a la muerte y nosotros creemos en la resurrección, en la vida eterna. Y viendo así las cosas, hermanos, vemos que somos peregrinos, que nuestra patria final está en Dios. Regreso al texto. Dice, el pueblo levanta un altar especial para la ocasión. En alto, en el sitio más alto de todos, abre el libro y el pueblo entero se pone de pie. Se parece mucho a la asamblea eucarística, cuando nosotros, el sacerdote, se acerca al lambón para proclamar el evangelio. Nos ponemos de pie, ¿por qué? Porque es Cristo mismo el que nos habla. No solamente significa respeto, es un acto de fe. Creo, quiero. Recordemos que en aquellos tiempos, hermanos, no había equipos de sonido, que cuando había algo especial llegaba el delegado, el que proclamaba la palabra de parte del gobierno, el mensaje, y con trompetas anunciaba a la población a gritos, el pregonero, de ahí viene la palabra pregón, el que grita, el que anuncia, y toda la gente se congregaba, y en un lugar alto proclamaba, leía el edicto, porque recordemos también que las personas en general no sabían leer, sino aquellas personas que habían estudiado, que eran muy pocos, un grupo reducido, eran los que leían e interpretaban. Aquí es el sacerdote, nuevamente, la importancia del sacerdote en la asamblea. En las reuniones que podemos tener como laicos, está bien que se nos proclame la palabra, que se nos lea, pero no es sino en la asamblea reunida y presidida por el sacerdote que recibimos la palabra de Dios con su interpretación. ¿Por qué? Porque el sacerdote, fíjese bien, en persona de Cristo, es el que santifica, instruye, alimenta y guía
a la comunidad. Cristo cabeza en la persona del sacerdote se hace presente en medio de la comunidad que es cuerpo de Cristo. Y eso también es bien importante entenderlo, hermanos, cuando hay personas que dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Si yo aquí puedo platicar con Dios, yo aquí directamente puedo encontrarme con Dios. Es cierto, porque Dios está en todas partes, pero también tenemos que decir con mucha claridad que de manera especial Dios se hace presente en la asamblea reunida, congregada en nombre del Señor, que cuando nosotros nos reunimos para celebrar la Eucaristía, hermanos, se hace presente el cuerpo de Cristo en la persona, en la comunidad de los bautizados. Fíjense bien, voy a mayor profundidad, de tal manera que cuando nosotros celebramos la liturgia en la Santa Misa, es Cristo mismo que ora en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Ya no es solamente Caín, José, Margarita, Petra, que están alabando a Dios, sino nos convertimos en instrumentos para que Jesucristo, a través de nosotros, dirija el culto al Padre Celestial. Y entonces, hermanos, el valor comunitario de la oración es sumamente, fíjense bien, sumamente de un valor más alto que la oración individual. Continúa el texto. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantó las manos respondiendo amén, inclinándose postraron en tierra. Fíjense bien, la Santa Misa no solamente es instrucción, también es alabanza, adoración a Dios. Y aquí tenemos que hacer un hincapié en otro aspecto bien importante, hermanos. Una desgracia que está pasando en el culto en general y mucho más en el culto protestante es el culto tiene que ser teocéntrico, diocéntrico, Dios al centro. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Se está quitando a Dios del centro del culto y se está poniendo al hombre mismo en el centro del culto antropocéntrico. ¿A qué me refiero? Que muchas personas dicen, vamos ahí donde se siente más bonito. A mí me encanta más porque el culto protestante las alabanzas son más, se sienten más, vibra uno realmente, sale uno satisfecho, lleno. Y uno se pregunta, ¿es un culto para Dios o es un culto para el hombre? Cuando vas a adorar a Dios, ¿buscas sentirte bien o buscas darle culto a Dios? Ojo, hermanos, otra cosa es que en el culto a Dios, Dios te conceda su gracia y tú sientas plenitud, te llenes, te regocijes. Pero el culto tiene que ser esencialmente dirigido y centrado en Dios. Aguas, hermanos, porque muchas veces decimos, es que está aburrida la misa, es que no me gusta, es que la misa no es para divertir, es que la misa no es para entretener, es que la Santa Misa, hermanos, es el sacrificio de Cristo que se ofrece en el Calvario, en la cruz, derramando su sangre. La Santa Misa es antes que todo sacrificio de Cristo en la cruz. A la Santa Misa no vamos un día de campo, a la Santa Misa no vamos de paseo, a la Santa Misa asistimos al Calvario. Y ahí es, hermanos, donde entendemos bien por qué a algunas personas les encanta escuchar música protestante. Es que me llena, es que... ¿Te estás buscando a ti o estás buscando a Dios? Un paréntesis, hermanos, compartan esta meditación, esta reflexión, para que más hermanos lleguen. Les pido ese favor. Yo estoy ya haciendo mi trabajo, te toca hacer el tuyo, hacer presente a Cristo en las redes sociales, comparte en los grupos, en tu perfil. Continuamos. Entonces dice, los levitas, que eran sacerdotes, leían el libro de la ley de Dios y con claridad explicaban el sentido del texto, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Y aquí, hermanos, tengo que hacer una crítica constructiva para mí mismo, para mis hermanos sacerdotes. Tenemos, hermanos, que poner mayor énfasis en la pastoral de la palabra y de la predicación. Yo sé, yo entiendo, a mí mismo me pasa. Tenemos tantas cosas que hacer que muchas veces nos queda a nosotros incluso poco tiempo para leer la palabra, interiorizarla y poder transmitir el mensaje a nuestro pueblo. Pero tenemos que nutrir al pueblo con la palabra de Dios. Desgraciadamente, y tengo que decirlo, a veces hay hermanos míos que
hablan de todo menos de lo que dice la palabra de Dios. Hablan de todos los temas: política, ecología, migración, derechos humanos. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué es lo que la palabra quiere decir hoy al pueblo? Ahí tenemos que tener espíritu sobrenatural, nosotros como sacerdotes y ustedes como pueblo. Nosotros como sacerdotes, ¿para qué? Para saber que Dios quiere, a través de nuestra boca, de nuestra acción, transmitirle vida, consuelo, ánimo, verdad al pueblo de Dios, que muchas veces va padeciendo por falta de conocimiento de la palabra de Dios, del mensaje que no es predicado. Y al pueblo le falta a veces también espíritu sobrenatural para decir a sí mismo, para creer: la palabra que recibo es vida, la palabra que estoy recibiendo es Cristo mismo que quiere iluminarme. ¿Qué me dice hoy la palabra de Dios? ¿Qué me llevo a mi casa? Porque a veces lo que nos pasa es, nos convertimos en oidores olvidadizos. Por aquí nos entra la palabra y por aquí nos sale. ¿Cuál tendría que ser un buen hábito para nosotros cristianos que vamos a la Santa Misa? Ver y revisar las lecturas antes de la Santa Misa. Por lo menos, si llegas 10, 15 minutos antes, toma tu misal, tu librito de las lecturas y lee las lecturas rápidamente. Para cuando ya se lea la palabra de Dios en la asamblea, tú sepas o tengas una idea general de lo que va a tratar. Y al final, después de la misa del domingo, en la noche, durante la semana, dedícale 5 minutos, no más 3 minutos para hacer un repasito. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? ¿Con qué me quedo? Hoy, por ejemplo, yo como sacerdote, a mí me llamó mucho la atención y me encantó esta frase: no estén tristes porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Continuamos. Entonces, Esdras, Nehemías le dicen al pueblo: no estén tristes, hoy es un día consagrado al Señor. Vayan, coman espléndidamente, toman bebidas dulces. Fíjense, hermanos, una vez un obispo en Puebla nos decía que las fiestas religiosas tienen que celebrarse en dos partes: el altar, la mesa, y la otra mesa es la de la casa. Y decía: si ustedes, mujeres, no reflejan, le hablaba a las señoras, en su cocina lo que se celebra en la mesa del altar, no es fiesta completa. Y tiene mucha, mucha razón. Piensa ahora mismo en la Cuaresma, los viernes de Cuaresma. Tenemos que reevangelizar la cocina, enseñarle a nuestros hijos: hijos, hoy viernes de Cuaresma no se come carne. ¿Por qué? Y entonces viene la catequesis, la enseñanza, porque es la Cuaresma tiempo de penitencia, sacrificio, conversión, para celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que hacer sacrificio, tenemos que ayunar, tenemos que abstenernos de las cosas que nos gustan. Y entonces, cuando el Evangelio entra en la cocina, y esto es un gran poder que tienen ustedes como mujeres, sin ser machista, de evangelizar a la familia desde el hogar, desde la mesa. Cuando celebra, por ejemplo, el seminario, ¿recuerdan los seminarios? Las madres, las monjitas que están en la cocina haciendo su servicio. Cuando se celebra una fiesta, por ejemplo, el 8 de diciembre, nosotros seminaristas ya sabíamos, se desayunaba más rico. Si en la semana había chilaquiles, ese día de solemnidad de fiesta había chilaquiles, si Dios lo querría, con un huevito o un pedacito de carne de cecina asada, crema, y hasta me dio hambre, su aguacatito delicioso. ¿Vale? Ese día, si todos los días había atole con pan blanco, telera, bolillo, ese día había pan dulce en la comida. Todos los días obviamente hay agua, pero ese día, si Dios socorría, en la cocina, en la mesa del seminario había un refresco de sabor. ¿Por qué? Nuevamente, hermanos, lo que se celebra en el altar se tiene que celebrar en la mesa. Y fíjense, son de los grandes recuerdos que uno como niño lleva. Ustedes revisen los recuerdos. Me acuerdo a mi abuelita cuando era la fiesta. Hacía el mole, hacía la comida, los invitados, se preparaban días, semanas antes, el recalentado. Hermanos, el Evangelio tiene que penetrar en la cultura. Si el Evangelio no penetra en la cultura, no estamos evangelizando.
Mucho cuidado ahí. Mujeres tienen una gran misión. Lo dice la palabra de Dios. Vayan a comer espléndidamente una vez que han celebrado, una vez que se han congregado, han adorado, se han instruido, van a su hogar a comer espléndidamente, bebidas dulces a beber. Esto de bebidas dulces es muy importante porque es el recuerdo también del sabor amargo del exilio, las penas, el sacrificio. Lo dulce representa totalmente lo contrario, la salvación, la alegría. Y aquí otro punto importante, manden algo a los que nada tienen. Un concepto muy importante en nuestra espiritualidad cristiana es el compartir. El compartir, ¿qué, hermanos? La mesa del hogar, recibir al forastero. Yo tengo un recuerdo muy bello de mi madre, y todavía vive y no me va a dejar de mentir. Siendo yo muy niño, nunca se me va a olvidar. Había una pareja, un matrimonio de señores ya muy grandes, ancianos, muy pobrecitos. No digo sus nombres por respeto, en paz descansen, pero la casita de laminitas, de cartón, la puerta de tablitas, ellos descalzos, bien limpiecitos, bien pobres, pero bien limpiecitos. Yo me acuerdo, la señora, su patio bien barridito, se veía de que había regado agua, pero así bien barridito, la cocinita, me estoy recordando ahorita, la cocinita de tierra, los trastes muy viejitos, pero bien limpios. Y mi mamá, algunas veces cuando podíamos, antes de servirnos a nosotros para comer, apartaba un poquito en un topper, me acuerdo, una piececita de pollo, lo que hubiera, lo que Dios nos socorra, y decía, ve a dejarle a la señora fulana de tal para que coma. Y ahí iba yo, tenía, ¿qué les gusta? 6, 7 años, 8 años. Ahí iba yo con mi, mi, mi ollita. En aquel tiempo todavía no había toppers. Qué horrible, ya me siento muy viejo. Y les llevaba y la señora, no, muchas gracias, niño, dile a tu mamá que Dios le bendiga, Dios le pague. Algo que de verdad se me quedaba tan grabado en mi corazón, siendo un niño desde los 6, 7, 8 años, me recuerda con tanta claridad. Ojo, y no es que mi familia tuviéramos mucho dinero, o sea, en realidad mamá, pues a veces se le había difícil para darnos de comer a todos, pero el sentido de llevar y compartir algo, hermanos, pero algo bien importante, no cuando te sobre de lo que te sobre, o peor aún, de lo que ya no necesitas, porque a veces convertimos a los necesitados en nuestro basurero, lo que yo necesito, lo que yo no ocupo, voy y lo regalo. No, hermanos, recordemos, lo que hayas hecho con los más necesitados, a Cristo mismo se lo haces. A Cristo mismo. Pregúntate, a Cristo mismo, en la persona del pobre, le darías tus sobras. Una dimensión del cristiano es compartir. Vayan y lleven algo a los que nada tienen. Expresión de caridad, de amor. No estén tristes porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. No lloren. Hoy es un día santo. Repiten otra vez, no estén tristes. Hoy, hermanos, quiero invitarlos a que recordemos, hermanos, es bien importante poder compartir lo que Dios nos da. Es bien importante reunirnos a celebrar la Santa Misa. No basta orar solos en el hogar, en la casa. Es necesario congregarnos en la iglesia, en comunidad, escuchar la palabra de Dios predicada por nuestros sacerdotes. Ojo, aunque un predicador laico sea muy bueno, hay una gran diferencia porque el sacerdote en la asamblea es sacramento de Cristo, que a nombre de Cristo, en Cristo, instruye, dirige, guía, corrige a su comunidad, pueblo de Dios. El sacerdote en ese momento es sacramento. Es el sacramento del orden que se nos está administrando. El sacerdote nos santifica con la palabra. Entonces, eso es bien importante porque a veces he escuchado a algún católico despistado. Ay, no, es que predica más bonito fulano de tal, que ya ni el padre, por muy, perdón por la palabra, que esté muy, perdón por la palabra, chochito tu sacerdote, que ya no se le entienda o que en ese momento es sacramento de Cristo. Y algo puedes aprender, algo puedes aprender. No menosprecien nunca la labor de sus sacerdotes. El pueblo de Israel de esta experiencia toma fuerza y con la ayuda de Dios, la comunidad unida,
reconstruyen el templo de Jerusalén. Hermosa lectura hoy, hermanos, del libro del profeta Nehemías para cada uno de nosotros. No es profeta, perdón, me estoy equivocando, del libro de Nehemías. No es profeta, me equivoqué toda esta presentación. Del libro de Nehemías, no es profeta, ¿sale? Ahorita me está cayendo el 20. Pues un fuerte abrazo, también nos equivocamos, hermanos, pero es bueno corregir. Fuerte abrazo y hagamos presente a Cristo en las redes sociales. Les pido compartan esta publicación para que más hermanos nuestros conozcan la palabra de Dios. Aprovechemos estos medios digitales que tenemos para que el mensaje llegue a más personas. Si me permites, quiero hacer una oración por ti y te envío la bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. Oremos, Dios Padre lleno de amor, mira cómo da a estos hijos tuyos que a través de las redes sociales nos unimos. Bendice, Señor, la vida, la familia, la persona, el trabajo de estos hijos tuyos, que en este momento escuchan tu palabra. Ilumina con tu palabra sus vidas. Ayúdalos en medio de sus necesidades. Bendice su hogar, bendice su trabajo. Líbralos de toda enfermedad, de toda clase de peligro, de las acechanzas de Satanás. Concédele siempre, Señor, tu amor, tu auxilio y protección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, soy el Padre Caín, les mando un fuerte abrazo. Hagamos presente a Cristo en las redes sociales, por favor, compartan. No voy a transmitir la Santa Misa porque tengo clase de la universidad, sigo estudiando, pero no quise desaprovechar este momento para transmitirles esta enseñanza de la palabra de Dios. También les recuerdo, los que no sepan, es el viernes, octubre 13 de octubre, tenemos un gran concierto aquí en Memphis, Tennessee. Viene Iván Molina y su banda Abad Padre, un concierto de adoración muy bello. Va a ser en el Salón Monarca. En mi Facebook personal, ahí está la dirección. Todos son bienvenidos. 5:30 se abren las puertas del evento. A las 7 comienza el evento, adoración, alabanza, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Hermanos, no estén tristes. Confiemos en el Señor. Está pues esta invitación, ¿sale? Y continuamos pidiendo por nuestros hermanos de Ciudad Madero, de la parroquia de la Santa Cruz, que sufrieron el derrumbe del techo de su templo. Nuestra cercanía, un abrazo para todos y cada uno de ellos. Oren por ellos, hermanos, o que es un Padre nuestro. De verdad, no saben cuánto bien pueden hacer a otras personas. Soy el Padre Caín. Bendiciones, un fuerte abrazo. Compartan, por favor. Y díganos de dónde nos están saludando. Saludos, Lauren Monroy, Elena Hernández, Mario Enrique Gutiérrez, Dios te bendiga, Saúl Llanes, Marta Casiano, Mago Díaz, Elizabeth Aldana, Inés Santi. Bendiciones, bendiciones. Estoy transmitiendo en vivo desde Memphis, Tennessee, aquí en los Estados Unidos, para toda América Latina y donde quiera que nos vean. Bendiciones, Armando Reyes. Gracias, eres suscriptor, Armando. Gracias a aquellos que se han suscrito. Y de esa manera me ayudan un poco a llevar adelante este apostolado que es muy simple. Yo lo hago con todo mi amor, pero no es sino un celular, unos micrófonos que adquiero. Pero gracias. Saludos de Chicago, Ismael Gaitán Escobar, Dios te bendiga. Saludos Inés de Santi, bendiciones desde Oregón, Lago de Chapala, bendiciones. Rosa Morales está aquí en Memphis. Saludos, Anselmo Guardado desde Los Ángeles, California. Un fuerte abrazo. Saludos, jueves sacerdotal. Sí es cierto, hoy es jueves sacerdotal. Pidamos por Monseñor Rolando Álvarez. Y tristemente han secuestrado otros 3 sacerdotes en Nicaragua. El gobierno los tiene. No sabemos dónde están, no se sabe dónde están. Pidamos mucho el jueves sacerdotal por todos nuestros sacerdotes. Saludos, Berna Cuella desde Irapuato. Mercedes, bendiciones desde Perú. Mercedes Puzma, Alberca. Saludos, Guis García, desde Abasolo, Guanajuato. Morena Aparicio, bendiciones desde Denver. Dende, El Salvador. Bendiciones, Leti Castro, Juan Aris. Saludos, Estrada, desde Irapuato, Guanajuato. Saludos, Mari Mulul. Bendiciones hasta Mesa, California, Juana Orozco. Lourdes, bendiciones hasta Honduras, Ávila José, María José Ávila, bendiciones. Araceli Maldonado en Querétaro, México. Saludos, Dios los bendiga a todos. Alicia Morocho, perdón, bendiciones. Y Blanca Maribel Guardado, bendiciones desde Vancouver, supongo.
Ceni Pérez hasta Gabriel Chilac, Puebla. Bendiciones a Tlacolula, Oaxaca. Ánimo hasta el estado de Washington. Leti Salcedo. Hasta Tabasco, Toño Ramos. Bendiciones aquí en Memphis, Génesis Chávez. Saludos hasta Texas. Bendiciones hasta Honduras. Lauren Monroy y Rosita López en Honduras. Saludos Alonso Rodríguez en norte de Carolina. Arkansas, Lucy Reséndiz. Un fuerte abrazo. Compartan, por favor, ya me voy. Si no, se me hace tarde.